Hoy Pablo Linares nos va a responder las preguntas que se quedaron el otro día sin contestar porque no nos dio tiempo en el webinar de Hosteltour sobre costas e islas. Y la primera de ellas es de Wesley Caballero, quien nos decía que he visto que la actividad en redes sociales de turismo de Gran Canaria de hace unos meses para acá no es muy grande. ¿Qué tipo de estrategia siguen? ¿No crees que deberían mostrar más activos y ser más cercanos a los turistas, sobre todo en estos tiempos? Sí, bueno, pues aquí yo creo que hay que diferenciar en dos tipos de redes sociales. Nosotros, por un lado, está la red social promocional, la que hace referencia al destino. En esas somos muy activos. Eso, bueno, solamente hay que entrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. También tenemos un canal de YouTube donde somos muy activos. Ahí sí que, ahí yo creo que, bueno, la información es prácticamente diaria. Compartimos muchísima información sobre el destino, sobre los municipios. Hacemos muchísima estrategia de comunicación del destino y sobre todo, no solamente aquí en España, sino que lo hacemos también en otros mercados como puede ser Alemania, Reino Unido, los países escandinavos, Italia, Francia, bueno, los países más o mercados más importantes para Gran Canaria. Después sí es cierto que las redes sociales corporativas o institucionales, por eso es importante diferenciar, porque a veces siguen a uno pensando que es la otra, sí hemos estado un poco parados estos primeros meses del año. Ha sido por un problema de administrativo directamente, un tema laboral administrativo, pero lo hemos retomado hace 3 semanas exactamente con el tema de justo el gabinete de crisis que formamos con esta situación de coronavirus y ahora estamos siendo, y si nos siguen verán que ya estamos siendo muy activos y bueno, estamos muy presentes con una información distinta. En el área profesional, en el área promocional damos información siempre dirigida al potencial turista, al turista fiel, a la persona que va a viajar pensando en Gran Canaria como un destino para sus vacaciones. Y en la red profesional, nuestro mensaje es al profesional, al sector, a todas esas personas, sean de Gran Canaria o no, interesadas en cómo funciona el sector turístico en Gran Canaria y cuál es la labor del ente de promoción turístico, que en este caso es el Patrono de Turismo de Gran Canaria. De acuerdo. Jorge Gómez nos preguntaba, señor Pablo, habla usted de turismo nacional antes que el internacional. Una vez salgamos de esta, con las caídas del paro estimadas y consecuentemente del poder adquisitivo de los turistas, ¿qué plan tienen para atraer a este tipo de cliente? Sí, yo primero hago referencia a la apertura, es decir, yo lo que digo es la disponibilidad para viajar, o sea, desde el momento que no exista una ley que lo impida o como en este caso en España, que tenemos el estado de alarma y aunque uno tenga poder adquisitivo, no puede salir de vacaciones en estos momentos porque la ley lo prohíbe. Yo estoy hablando de qué mercados serán los primeros que abran a nivel legislativo y por lo tanto que la conectividad aérea, porque nosotros estamos en una isla y es muy importante, la conectividad aérea nos permita poder viajar. Yo creo que la península, y en este caso el turismo nacional, será el primero que se abra. Otra cosa muy distinta, por supuesto, es la capacidad que van a tener los españoles para viajar. Bueno, está claro que aquí no somos solo el Patronato de Turismo de Gran Canaria, son también los operadores, es el sector en general, el sector alojativo. Cada uno pues está marcando ya un poco las estrategias para captar a ese potencial turista nacional. Yo creo que por un lado, efectivamente, la economía del país pues, se va a ver resentida, eso es un hecho. Pero por otro lado, yo creo que también va a haber ganas de viajar, ¿no? Este estado de confinamiento también ha hecho que, bueno, que llevemos en casa 6 semanas confinados y también yo creo que, pues, apetece salir de vacaciones. No va a ser algo inminente sobre la marcha, no será el mes de mayo ni el mes de junio. Yo hablaba de verano y yo creo que en verano sí se podrán empezar a ver los primeros viajes del turismo peninsular. Lorena Martínez nos preguntaba, ¿cómo se prevé la evolución del turismo en las islas? ¿Estáis detectando reservas para verano o estas se están situando fuera de la temporada estival? Baleares ha solicitado al Gobierno que se facilite la movilidad del turista nacional a las islas. ¿En Canarias se está tomando alguna medida concreta para potenciar el turismo entre islas y desde la península? Y luego, por otro lado, aunque va a quedar un poco larga, pero nos decía, Benidorm me ha comentado la utilización de herramientas de Big Data desde Mallorca y Gran Canaria. ¿Estáis aplicando este tipo de herramientas? Bueno, por empezar por el final, sí, claro. Nosotros tenemos un departamento de análisis turístico y conectividad y además, aparte de las herramientas habituales con las que veníamos trabajando de forma normal o cotidiana, es verdad que este estado excepcional pues nos ha hecho incrementar un poco más nuestra presencia respecto al Big Data y en este sentido estamos contratando herramientas adicionales a las que ya teníamos
y por las que nos están dando más información en un estado, pues como estamos ahora mismo, gravísimo en el sector turístico. Necesitamos la máxima capacidad de datos para poder analizar, y por lo tanto sí estamos haciendo ese esfuerzo, igual que lo están haciendo otros destinos, como hablaba de Mallorca, ¿no? Y por ir al principio, cuando hablaba de cómo vemos un poco la temporada estival, cómo vemos la evolución del turismo en las islas y la movilidad, me remito a la pregunta anterior, con el matiz de que efectivamente se están pidiendo algunas ayudas adicionales. Yo, en este sentido, el gobierno de Baleares y el gobierno canario creo que están yendo muy de la mano, y creo que eso es positivo como islas que somos, y estamos intentando consensuar algunas posturas de forma conjunta, y también se está pidiendo, por ejemplo, desde las agencias de viajes, el descuento de residente que ahora mismo disfrutamos los canarios y Baleares, también lo pueden disfrutar los nacionales para viajar a las islas, un poco como una medida de ayuda para que el viaje sea más económico y así también potenciar el turismo nacional en verano. Sería una medida fantástica, desde luego, si el gobierno la aprobara, porque creo que sería bueno para los destinos y también sería bueno para los ciudadanos españoles que puedan permitirse, así se podrían permitir unas vacaciones. También Lorena nos preguntaba, ¿estáis desarrollando acciones conjuntas con Tour España y las oficinas de turismo de España en el extranjero? Ah, perdona, ese no lo había visto. Sí, bueno, con Tour España, es verdad que es la segunda pregunta. Sí, nosotros, a ver, con Tour España tenemos una relación magnífica, eso es lo primero, de mucha coordinación y mucha cooperación. Las oficinas de Tour España en el extranjero para nosotros son vitales, son fundamentales. De hecho, nosotros tenemos personal basado en estas oficinas, es una herramienta fundamental para un destino como el nuestro, y coordinamos muchísimas acciones. De hecho, hay muchísimas acciones que hacemos conjuntas. Es verdad que en el estado que nos encontramos ahora, pues ya decía el otro día en el webinar, no es momento de promoción, no estamos promocionando ahora mismo. De hecho, los mensajes que lanzamos desde Gran Canaria es un poco, bueno, recordar la fidelidad del turista hacia la isla, mantener esos lazos, bueno, seguir con esa vinculación emocional al destino, no tanto en la promoción. Pero sí, lo hacemos continuamente y como no puede ser de otra manera, seguirá siendo en el futuro esa coordinación con ellos, claro. Nicolás nos preguntaba, desde el Patronato de Turismo de Gran Canaria, ¿qué espera y necesita el sector empresarial turístico? Bueno, yo creo que el sector empresarial turístico, yo creo que está en un momento muy delicado, y más que esperar de ello, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, las administraciones, es apoyarles en estos momentos. Estamos en un momento de turismo cero. Esto no se había dado desde el primer día que se inició el turismo en Gran Canaria hace ya 50 años. Es una situación completamente anómala y no estamos para nada acostumbrados. El sector turístico está haciendo un esfuerzo inmenso, inmenso para aguantar un poco estos meses sin ningún tipo de ingresos, y sobre todo prepararse, porque así me consta y así lo constato con las reuniones que tengo con los directores comerciales de las cadenas hoteleras más importantes de Gran Canaria, se están preparando para el día de la apertura, y eso es muy importante. Es decir, ellos están ahora viendo un poco cómo va a cambiar las operaciones en los hoteles, cómo va a cambiar las operaciones en los apartamentos. Estamos hablando del sector turístico en general, estamos hablando de los rent-a-car, estamos hablando de cualquier empresa que preste un servicio turístico, y todos ellos ahora mismo se tienen un poco que reinventar desde el punto de vista de la nueva situación que estamos viviendo. Nosotros lo que más que esperar de ellos es yo diría todo lo contrario. Nosotros ahora mismo lo que tenemos que hacer es apoyarlos y estar al servicio del sector, que ese es nuestro cometido. Íñigo Martínez nos decía, es cierto que los hoteles estamos trabajando en acciones que transmitan seguridad en todos los ámbitos y procesos, desde el check-in, pasando por servicios de F&B, estancia, check-out, etc. Nosotros podemos garantizar seguridad, pero ¿y en los aeropuertos? ¿Habrá un plan específico para el control a los visitantes? Yo supongo que sí. Yo estoy seguro que sí. No puedo dar una respuesta porque no nos compete, no tenemos competencia sobre ello. Lo que sí nos compete es pedírselo a las autoridades competentes, en este caso sería AENA, y nosotros estamos en contacto con ellos para que de luego se tomen este tipo de medidas. Es tan importante para nosotros como sector turístico estar preparado para recibir a esos turistas, que también como destino, y mantenernos seguros, y más en el tema de las islas, como decía, que estamos siendo de los menos afectados por esta pandemia, que también en el futuro sigamos siendo seguros, y para eso tenemos que tener control en el aeropuerto para que de fuera pues no contaminen, digamos, a la isla, ¿no? Y esos controles estoy seguro que se van a dar, aunque todavía no los conocemos
en detalle. Aina nos decía, en Baleares y en Canarias, el trabajo ahora de los profesionales del turismo es mantener la ilusión por volver a visitarnos, mantener el amor al destino y potenciar la promoción turística en todos los medios. Y nos explicaba que tiene una agencia de viajes en Gran Canaria. Correcto. Sí, ella también habla de que la información es esencial, ¿no? Y la pregunta de ella iba un poco por las agencias de viajes, ¿no? Y preguntaba que el canal de comunicación que hay con estas agencias de viajes. Y ahí me remito a la primera pregunta que hablábamos un poco de las redes. Nosotros tenemos desde hace tiempo pues en marcha todo el tema de la comunicación al sector no solamente a las agencias de viajes, sino al sector turístico profesional en general en Gran Canaria. Y eso lo hacemos a través de nuestra página web, nuestro área profesional, lo hacemos a través de nuestras redes sociales corporativas y además también con muchísimos eventos y actos que ahora lógicamente han sido suspendidos por la situación, pero venimos trabajando para sobre todo informar y formar al sector turístico. Esta comunicación es bilateral y continua y la idea es que siga siendo. Yo me ofrezco a Paina para que en cualquier momento, además porque es de Gran Canaria y así lo hace saber en su pregunta, se pase por el Patronato de Turismo de Gran Canaria y encantado la recibiremos para cualquier otra duda que tenga, poder respondérsela. Ángeles nos pregunta, en el caso de las islas, ¿se va a promocionar ofertas para este verano para los residentes? Pues hombre, yo estoy seguro que sí. Repito que no es nuestra competencia el tema de precios, nosotros promocionamos, no comercializamos, pero está claro que sí. Los hoteles a la hora y apartamentos a la hora de abrir ahora en verano, sobre todo porque tienen que, lo decíamos antes, ponerse un poco con la nueva operativa, empezar a operar con este nuevo, bueno, tras esta circunstancia, estoy seguro que ellos harán ofertas para que sobre todo empiece a moverse otra vez y a ponerse en marcha el sector turístico, ¿no? Estoy seguro que sí. Pablo Casper también nos decía, en vez de que cada destino cuece su propio concepto de comunicación, ¿no sería mejor que España como destino maduro, destino de confianza, etcétera, trabaje en un mensaje a los mercados de origen cercano que van a preferir ir a destinos conocidos en lugar de a destinos de menos confianza? Sí, yo estoy completamente seguro. Yo creo que esa es la gran baza que tiene que jugar España respecto a otros destinos como Turquía o Egipto. Ya nos ha pasado en otras ocasiones que por otras circunstancias que no son coincidentes en el fondo, pero sí en la forma, somos un destino mucho más seguro que otros competidores. Yo creo que esa es una base que debemos jugar. La seguridad que hay en España desde el punto de vista de la pandemia, sobre todo la capacidad y respuesta sanitaria que se está dando en España, que es extraordinaria. Todos esos profesionales que tenemos en la sanidad, esos médicos, esas enfermeras, todas las personas que están alrededor de la pandemia están dando una muestra de que somos un destino seguro y de luego donde se te puede tratar. Por lo tanto, creo que eso sí es una base que debemos jugar y estoy seguro que España como país y Turespaña como órgano de promoción turístico del país lo va a poner en valor porque lógicamente es una herramienta que debemos utilizar. Y en el mismo sentido, Pablo también nos preguntaba, ¿qué es exactamente lo que hacen los destinos para crear demanda e informar a los clientes sobre seguridad sanitaria, ya que el miedo al corona no desaparecerá? Claro. Yo creo que el miedo no desaparecerá primero hoy. Hoy. El otro día mantenía una videoconferencia con un médico, una persona que lleva el tema del COVID-19 aquí en Gran Canaria, una de las personas que lo llevan, y me explicaba que efectivamente hoy pues existe ese miedo porque no hay ahora mismo una solución. Primero esa solución llegará, espero que antes que más pronto que tarde, pero no solamente hasta que llegue esa solución, que puede ser una vacuna, existirá un tratamiento. Ya de hecho se están probando muchos tratamientos que están empezando a funcionar, ¿no? Yo creo que cuando se empiece a normalizar también el COVID-19, y normalizar en el sentido de que se pueda tratar, de que haya un tratamiento y después, más tarde, una vacuna, la gente empezará a perder un poco el miedo y viajará de forma más regular. También destinos como España, y lo estábamos diciendo, Gran Canaria en particular, en este caso que me corresponde, pues yo creo que son destinos donde el cliente sabe que cualquier cosa puede ser tratado. Y la manera en la que lo vamos a hacer es comunicando que somos un destino seguro, ¿no? Esto es complicado a la hora de la campaña de promoción porque lógicamente tiene que ser atractiva la campaña, ¿no? Ven a España a pasar tus vacaciones porque tenemos unos hospitales magníficos, pues no parece la mejor forma de convencer, pero sin embargo sí ese mensaje debe estar detrás
de la campaña, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora para los que somos marketingianos y estamos en el mundo de la promoción, pues son momentos donde tenemos que agudizar un poco el ingenio y hacer que las campañas sean atractivas, pero lanzar un mensaje correcto. Pablo Casper, al cual conozco y le mando un saludo fuerte desde Gran Canaria, hace una pregunta inteligente, porque es complicada de responder. Hoy en día lo más difícil es cómo lanzar ese mensaje para que sea atractivo y a la vez de esa seguridad de destino, ¿no? En eso estamos trabajando. Joan Blanc también nos preguntaba si en el caso de las islas estáis trabajando unidos para el tema de los vuelos. Sí, sí, a nivel, ya decía antes, ¿no? A nivel Canarias, totalmente, las Islas Canarias, estamos trabajando de la mano bajo el paraguas del Gobierno de Canarias, la coordinación es continua y me consta que con Baleares también, a nivel Islas Canarias y Baleares, y lo decía antes, por ejemplo, el ejemplo del descuento de residente, algunas medidas se están tomando, se están proponiendo al Gobierno, bueno, todavía no se están tomando, pero se están proponiendo de forma conjunta. Y el mismo Joan también nos indicaba que las viviendas vacacionales pueden ser un claro dinamizador del sector por la confianza que transmite al turista, ya que no comparten espacios con otros. Y la pregunta era si se está teniendo en cuenta para tomar algún tipo de medida específica. Yo no sé si se está tomando ahora mismo una medida específica, porque repito que la competencia legislativa no es nuestra, pero sí estoy completamente de acuerdo en lo que dice Joan. Yo creo que aquí la vivienda vacacional puede jugar un papel clave en el reinicio de la normalidad y en el inicio de las vacaciones. Yo creo que la vivienda vacacional, por el tema de estar en un espacio independiente, de tener cierta autonomía, no mezclarte con el resto de clientes, yo creo que puede ser una primera opción para muchas personas, sobre todo para muchas familias. Y yo creo que, bueno, si bien ya era un modelo alojativo que, desde mi punto de vista, ya estaba más que consolidado, esto le va a ayudar todavía más a consolidarse si alguien tenía alguna duda sobre ello. Fabiola Pereira nos preguntaba cómo ves el control sanitario de los turistas que llegan. Bueno, es que ahora mismo ahora mismo no hay turistas que llegan. Eso es lo más importante. El mayor control es que no llegan turistas. Ahora mismo en España no puede venir ningún turista. Las personas que viajan tienen que estar muy justificados y básicamente lo hacen por razones o médicas o porque son personas sanitarios o por temas laborales que tienen que ver con el COVID-19. Por lo tanto, la mejor noticia y el mejor control es que ahora mismo no llegan turistas. No sabemos todavía, no están puestas las medidas de cómo va a ser el día que ya se abran esas fronteras. Eso estamos pendientes y el día que salga pues lo valoraremos. Mónica Núñez, en este caso nos pedía si nos podéis pasar los enlaces a los vídeos y a las campañas que habéis hecho. Te los pediremos para añadirlos a la noticia que vamos a publicar con esta información, pero aprovecho también si nos puedes decir la web donde la pueden encontrar. Sí, bueno, nosotros tenemos nuestro propio canal de YouTube, que es grancanaria.com, ¿no? En grancanaria.com, directamente, si entran en nuestra página web, grancanaria.com, tienen todos los enlaces a todas nuestras redes sociales, tanto el Facebook, Instagram, Twitter, como también nuestro canal de YouTube. Va a ser muy interesante, porque si lo hacen hoy, la gran ventaja de haber esperado una semana, ¿no?, para responder a las preguntas que quedaron sueltas es que la campaña ha crecido, la campaña la hemos mejorado y sobre el primer vídeo que vimos y que pudimos ver el día del webinar, hemos hecho una serie de píldoras más cortitas de 20, 30 segundos, donde son los propios Gran Canarios los que nos animamos a salir de esta situación cuanto antes y hablamos de lo que añoramos, ¿no? Y qué es lo que vamos a hacer lo primero en el momento que salgamos de este estado de confinamiento. Y yo creo que eso es muy positivo y la verdad que por ahora nos está funcionando muy bien. Juan Manuel Sánchez Velarde nos preguntaba, ¿pensáis que van a limitar la ocupación de los hoteles en todos los destinos para limitar masificaciones? Pues no lo sé, no sé exactamente cómo va a quedar el tema de las limitaciones, tanto en hoteles como en restaurantes, como en los aviones, y creo que eso va a condicionar mucho el funcionamiento del sector. Lo que está claro es que ahora mismo el sector hotelero, como el extrahotelero, están pensando en cómo tienen que llevar a cabo sus operaciones. Esto va a cambiar muchísimo las operaciones de los hoteles y esto va a tener consecuencias. Y lo que tienen que hacer, y es lo que están haciendo, es ahora mismo estudiando el modelo de cómo van a hacer un check-in, cómo se va a tratar el tema de la alimentación y bebidas, el tema del buffet
va a tener que desaparecer, sí o sí. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Con un emplatado, a la carta? ¿Lo van a hacer a través de un show cooking para todo? Es complicado, ¿no? Yo sé que ellos lo están, cada hotel, cada cadena hotelera lo está estudiando, pero efectivamente esto va a limitar. El tema de la piscina, el número de hamacas, bueno, yo creo que esto va a limitar un poco al principio las capacidades, ¿no? Estoy seguro, y las ocupaciones. De todas formas, no, yo no me preocuparía tanto porque si limitan la ocupación, porque no creo que sea un problema que tengamos ahora mismo. No creo que el problema del verano sea que el lleno o no el lleno. Yo creo que, por desgracia, esto va a ser paulativo, el crecimiento va a ser lento, pero lo importante es que sea progresivo. Aunque sea lento, sea progresivo y que cada vez vaya más, ¿no? Y si Dios quiere, a final de año hayamos pasado esta situación. Yo creo que eso es lo que tenemos que fijarnos ahora. Gonzalo Gómez nos preguntaba, ¿podéis enviar vuestra previsión personal de fecha de apertura de hoteles y tráfico aéreo nacional? Bueno, esto es una pregunta que es una incógnita. Todas las semanas, por no decir todos los días, tenemos una fecha, pues no sé si distinta, pero por ir un poco al grano y no escurrir el bulto, yo pienso que el 15 de junio es una fecha bastante probable para, por ejemplo, la conectividad aérea, para que empiece un poco la conectividad de forma más regular. Lógicamente no vamos a tener la intensidad ni las frecuencias que teníamos el 15 de junio del año pasado, ¿no? De 2019, imposible, porque como decía antes va a ser un tema paulatino y de poco a poco. Pero yo creo que el 15 de junio empezaría un poco las operaciones. Aquí lo ideal sería, yo creo que el 1 de julio pudiéramos tener hoteles abiertos, que el 1 de julio tuviéramos conectividad suficiente, no la del año pasado, pero suficiente para poder traer turismo nacional y pudiéramos intentar salvar el julio y agosto, ¿no? Esto sería lo ideal, pero te lo digo hoy, 20 de abril, que todavía estamos un poco en veremos. Dentro de 2 semanas igual todo ha evolucionado muy bien y podemos mantener esta previsión o no, o por lo contrario habrá que retrasarlo. Dominic Maulin te preguntaba, ¿una certificación de limpieza sanitaria contra el coronavirus está en marcha en España o en las regiones o destinos para dar confianza a los clientes? Sí, sí, es algo en lo que ya se está trabajando. Nosotros como Gran Canaria ya lo estamos trabajando, pero es algo que está trabajando a nivel nacional, se está trabajando y lógicamente tiene que haberlo. O sea, para muchísimas cosas tenemos que buscar un sello, una certificación de que el espacio donde nos estamos relacionando, el destino, está libre de COVID-19 de alguna manera, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene muchísima implicación para el segmento MICE. No olvidemos que el segmento MICE es un segmento de reuniones y convenciones, es precisamente aglutinar gente, ¿no? Y que puedan durante 1, 2 o 3 días pues estar en un congreso, tener una actividad de incentivo, lo que fuera. Y para esto es importante que se puedan reunir. Para eso este tipo de certificado va a ser fundamental. Nosotros ya lo estamos trabajando en Gran Canaria, lo estamos trabajando incluso en el segmento MICE y queremos que en las próximas fechas poder tener algún tipo de certificación, pero sé que a nivel nacional también y a nivel comunidades autónomas del resto de España se está trabajando porque eso va a ser muy importante a la hora de garantizar a las personas que se quieran trasladar para un congreso o a las personas que se quieran trasladar para unas vacaciones que el destino al que acuden pues está libre de COVID-19. Ángel Fenoy, quería saber, más allá de esa parte técnica, cuáles son tus sensaciones, si eres optimista y si crees que el año 2020 está perdido y luego, por otro lado, también si el turismo nacional soportará la capacidad de los hoteles. Ya. Bueno, yo, respondiendo a Ángel, yo soy optimista por naturaleza. Eso es bueno y eso es malo también a veces, ¿no? Cuando te pasas de optimista y dejas de ser realista. Bueno, intento ser realista, pero siempre con un enfoque positivo y optimista. Yo no creo que el 2020 esté perdido, ¿eh? Eso lo oigo mucho. El 2020 ya dalo por perdido, hay que fijarse en el vídeo. Yo creo que no. De hecho, nosotros según qué mercado estamos viendo, por ejemplo, que en el mercado de UK, Jet2 está hablando de que el 15 de junio va a reabrir las operaciones, ¿no? O sea, si Jet2, que es un tour operador, que es ahora mismo el tour operador más importante de Reino Unido, con aviones, con una base de clientes potentísima,
te habla de que en verano quieren empezar a operar otra vez y que el 15 de junio quiere abrir, hombre, pues no podemos hablar de que el 2020 va a estar perdido, ¿no? Además, en Gran Canaria, y eso es importante, y en Canarias tienen que saber que nuestra temporalidad es contraria a la nacional, es decir, mientras en la temporada alta para todos los destinos españoles es el verano, nuestra temporada alta es el invierno. Por lo tanto, ese retraso de verano, pues lógicamente nos vendría mal, pero lo que nos vendría muy mal es que el invierno también se retrasara. Es decir, yo estoy convencido que los meses de, sobre todo noviembre y diciembre, deben ser meses importantes para recuperar la normalidad. Nuestros mercados más importantes son los mercados nórdicos en invierno y alemanes. Y bueno, vemos que Alemania, ayer lo veíamos, que Angela Merkel empieza a abrir un poco ya el estado de confinamiento. Ellos tuvieron un confinamiento un poco relativo, siempre han podido salir a hacer deporte, algunas cosas se mantuvieron abiertas. Ayer se volvió a abrir ya mucho más el país, ellos empiezan a recobrar mucha normalidad y en los países nórdicos, en algunos de ellos, prácticamente no han estado confinados. En Suecia ni siquiera han estado confinados y las clases han continuado siempre. Es decir, hay que entender que esos mercados que son emisores nuestros, pues tienen un distinto comportamiento respecto al COVID-19 y por lo tanto yo entiendo que la sensación esa de que hablamos antes de miedo a viajar, pues no la tienen tanto como nosotros, donde llevamos 6 meses encerrados en casa, 6 semanas, perdón, encerrados en casa. Entonces yo soy optimista. Yo creo que el verano algo salvaremos, no mucho. Empezaremos con un turismo insular de los propios Gran Canarios, pasando por un cierto turismo regional de los propios canarios y algo del nacional. Pero lo que sí creo que es importante es que el turismo nórdico y el alemán se comporten bien, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre. Eso para nosotros sería muy importante y yo soy optimista porque creo que quedan todavía meses para dar respuesta a esta pandemia. Cristina Mar nos pregunta, ¿qué medidas se van a tomar para promocionar el turismo nacional sin que haya, como en el pasado, discriminación de restricciones de tarifas para el mercado nacional? Bueno, nosotros, a ver, nosotros como ente de organización, de promoción de la isla, lo que hacemos es promocionar el destino y ahí nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación. Yo entiendo que la pregunta de Cristina va un poco más por el tema, a lo mejor, de las tarifas aéreas, ¿no? El tema de la conectividad y tarifas aéreas, el tema del descuento para residentes, que el turista pues, nacional no puede disfrutar de él. Hombre, lo acabo de decir antes, sería muy interesante que la propuesta que ha hecho la agencia de viajes a nivel nacional de que el descuento del turismo nacional se pueda, del turismo de residente, tanto en Baleares como en Canarias, se pueda aplicar para el turista nacional, sería una magnífica noticia. Sería una magnífica noticia tanto para las islas, tanto para los destinos turísticos, como para los ciudadanos españoles. Y además, y ahí apelando un poco incluso ya no solamente a la economía, que es fundamental la reactivación de la economía, tanto en las regiones pues como son las isleñas o como es la península, sino incluso un poco también por estado de ánimo. Yo creo que debe preocupar al país y al gobierno en particular el estado de ánimo de la gente que pueda un poco volver a su normalidad, recobrar la normalidad, tener un viaje en familia, poder disfrutar de unas vacaciones de una semana en familia. Yo creo que esto es muy importante, ¿eh? Después de estas semanas que llevamos de confinamiento, este esfuerzo que está haciendo pues, todo el país, todas las personas que estamos confinados en casa, yo creo que también hay una parte de moral y empática que debe de ayudar. Y esta medida del 75% para toda España, para poder viajar a las islas, yo creo que sería pues, un acicate y sería muy positivo para todos. Ya lo digo, no solamente por la economía para las islas, que sí lo sería, sino incluso también por un tema poco anímico, ¿no? A nivel nacional. Yo creo que sería una magnífica medida que estaría muy bien que se pusiera en marcha. Fernando Escudero plantea, si no crees que ante esta situación de crisis sanitaria, la mejor promoción es ofrecer seguridad en el destino y que para ello es imprescindible hacer test rápidos en los aeropuertos de salida, al menos en mercado nacional. Y también te pregunta si se ha hablado con AENA y con el Estado para ir adelantando esta situación. Sí, bueno, yo creo que lo hemos respondido en preguntas anteriores y efectivamente se ha hablado con AENA y se está hablando con el gobierno a nivel comunidad autónoma con el gobierno, que son los interlocutores, para que esto se haga, ¿no? Y además, efectivamente, hay un matiz importante. Yo creo que el test, más que en el aeropuerto de destino, se hace en el aeropuerto de origen, que es donde, bueno, si la persona pues, porta el COVID-19, pues que no viaje, ¿no? Porque el problema lo tenemos aquí en la isla. Si cuando aterriza en Gran Canaria se detecta que lo tiene, ¿qué haces? ¿Lo devuelves sobre la marcha? Como en un avión con 180 personas más, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo lógico sería que en el aeropuerto de origen es cuando se hace esa prueba y si usted no puede volar, se queda en casa. Emilio Ferrus pregunta si creen que este año se realizarán reformas para actualizar los hoteles. Bueno, es como
hay que buscar la virtud, ¿no? En el momento tan complicado que tenemos y para los hoteleros es que es dificilísimo buscar un solo aspecto positivo de esta pandemia. Yo creo que no lo hay, ¿no? Pero si pudiéramos buscar alguno, igual debe ser ese. Yo creo que es un acierto lo que está diciendo. Si tienen capacidad para reformar, desde luego que es el momento. Ahora mismo las obras se han permitido, se permiten otra vez, por el decreto del gobierno, se permite otra vez la construcción y no tenemos clientes y los hoteles tienen que estar cerrados. Pues yo creo que es lo que tienen que hacer ahora mismo. Yo sé que aquí en Gran Canaria muchos lo están haciendo, ¿no? Pues están aprovechando para pintar otra vez, para arreglar la piscina, para volver a las zonas comunes y además también muchas de estas reformas tendrán que ver un poco con la operativa que estamos diciendo, con la que se va a abrir después del COVID-19. Es que posiblemente, pues a lo mejor un check-in masivo como antes ya no se puede hacer, pues entonces hay que pasar del mostrador habitual a unas mesas individuales. Bueno, pues todo este tipo de cosas hay que anticiparse y yo creo que es un buen momento ahora que están inactivos para por lo menos hacer obra de reforma en los hoteles, sí. Bernard preguntaba, ¿cuál es el subsector que consideras que tardará más en recuperarse y por qué? Bueno, yo creo que esto lo hablamos en el webinar y yo dije que para mí era el segmento maíz. El segmento maíz creo que es el que lo va a tener más complicado porque el fin del segmento es agruparse con mucha gente. Es verdad que dentro del segmento maíz está por un lado los congresos, que este es el que yo sobre todo referencia, después están los incentivos. Incentivos hay, a veces son incentivos de empresas pequeñas, de 10 personas, pues esto no va a tener ningún problema, evidentemente, ¿no? Pero los que son grandes congresos, sobre todo grandes espectáculos deportivos o espectáculos, bueno, o conciertos, estos sí van a tener todo lo que tengan un poco con cultura, va a tener un poco con cultura y turismo, me refiero, ¿no? O sea, que haya un motivo para viajar, pues ir a ver a un concierto o un festival, pues esto sí que, esto va a tardar, porque de hecho ya el gobierno está adelantando que hasta final de año pues no prevé, y eso decía la ministra el otro día, que se pudiera abrir esta actividad. Por lo tanto, son los que yo creo que lo pasarán un poco peor. Jorge Camacho pregunta, ¿cuáles son los planes de digitalización que tienen con las empresas turísticas del destino? Teniendo en cuenta que la digitalización de canales será uno de los pilares importantes en la recuperación en el sector y de cara a atraer al turismo local en un principio y más tarde al extranjero. Pues yo estoy completamente de acuerdo con Jorge. La digitalización es algo fundamental en el sector. Ya lo venían acometiendo muchísimos operadores, muchísimas cadenas hoteleras, muchísimos establecimientos alojativos, muchísimas empresas del sector, empresas de turismo activo, Rentacar, multitud de empresas ya están trabajando pues, con sus reservas online, con su comercialización online. Pero claro, esta situación, y estoy de acuerdo con él, todavía lo hace más necesario y todavía aquellos que todavía están un poco rezagados, pues lo va a impulsar a hacer esta actividad, ¿no? Nosotros desde el Patronato de Turismo de Gran Canaria estamos continuamente en contacto con el sector y estamos acompañando en ese proceso a las empresas que así lo solicitan, ¿no? Es verdad que es una labor que deben acometer ellos como empresa directamente, pero nosotros a través de la formación, que es un poco el vínculo que tenemos para este tipo de actividades, pues intentamos acompañar con sesiones, hacemos durante el año, pues 4 o 5 sesiones al año formativas que tengan que ver con todo el tema de la digitalización de las empresas, con la comercialización a través de los canales de distribución, etcétera. Y yo creo que, bueno, este tipo de cosas ayudan a animar a esas empresas que todavía no han dado el paso, que sin duda después del COVID-19 no les va a quedar más remedio que darlo. Raquel Tárraga preguntaba cuándo crees que se abrirá el turismo internacional y, por otro lado, si en verano se podrá viajar a la isla desde la península. A mí me encantaría que eso pasara, yo no lo sé si se podrá. Mi previsión optimista es que sí, yo espero que se pueda venir en julio ya a Gran Canaria desde la península y así lo estamos deseando, la verdad. Y respecto al turismo internacional, aquí va a haber varios estadios, ¿no? Varios estadios según el mercado y según la situación que tengan cada uno de los mercados, como decía antes. En este sentido, Alemania parece que ya empieza a estar en un momento más estable, Reino Unido va un poquito más lento, los países nórdicos, como decía antes, los 4 países nórdicos están en distintas situaciones, pero parece que, bueno, en algunos de ellos no ha afectado mucho, entonces todo va a ir un poco con el calendario que marque cada uno de esos países en función de la relación que han tenido con la pandemia. Pero sobre todo yo creo que en invierno, para nosotros, que sería el nórdico y el alemán,
la idea es que ellos se comporten, si no con normalidad, que eso será muy difícil, de luego ya con unos inicios de volver un poco a la actividad turística con respecto a nosotros. Eduardo Iglesias nos preguntaba si hay algún mercado extranjero que consideres que se recuperará antes que los otros y si piensas que en potenciar más su destino. Bueno, en potenciar por supuesto que sí, porque es lo que estamos haciendo. Nosotros estas campañas que vimos el otro día ya las estamos traduciendo, ya están traducidas en 5 idiomas y además se están viralizando en estos países. Estamos con campaña de promoción emocionar a estos destinos, ¿no? Y estamos con un plan de marketing ad hoc para cada uno de los mercados porque se comportan de forma distinta, como bien dice él. Y respecto al país, que decía que primero iba a abrir, yo te decía eso, veo optimistas a la distribución de Reino Unido con el tema de Jet2, otros operadores que quieren abrir en junio, sobre todo porque ellos son un turismo muy de verano, entonces están muy interesados en que el verano funcione. Destinos que no son tan de verano como es el nórdico, pues no tienen tanta prisa, si bien yo creo que están en mejores circunstancias ahora mismo, pero esperarán el invierno porque realmente es su temporada natural. Patricia Lapresa nos preguntaba si, teniendo en cuenta las restricciones a la capacidad de los aviones que ya han anunciado algunas aerolíneas, ¿cómo habéis pensado salvar esta situación? Es dificilísimo. Nosotros, a ver, en primer lugar, nosotros en la conectividad aérea es nuestro talón de Aquiles. Para nosotros es la piedra filosofal del destino. Estamos en unas islas sin conectividad aérea, no somos nadie a nivel turístico. Ni siquiera por barco, que a lo mejor es una posibilidad que sí tienen las Islas Baleares, con todo lo que es el litoral español, del levante español, nosotros no lo tenemos. O sea, nosotros dependemos el 100% de nuestro turismo internacional y nacional de la conectividad aérea. Por eso trabajamos con todas las aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, durante todo el año para potenciar a través de convenios con ellos pues la promoción turística del destino a través de sus líneas aéreas. Ahora mismo las líneas aéreas están en una situación delicada. Hay de todo. Hay unas líneas que a lo mejor pues, son más solventes y están aguantando mejor esta situación tan de crisis y otras no están pasando peor. Además, sabemos que algunas aerolíneas ya venían con unos problemas desde hace tiempo y esta pandemia pues puede, digamos que, terminar de dar la puntilla a esa situación tan delicada. Hoy mismo, ahora mismo, de hecho, hace unos minutos antes de empezar con esta segunda entrevista, leía que Norwegian, pues 4 filiales de Norwegian en los países nórdicos relativa con las que tienen contratada el personal de cabina, los pilotos, acaban de anunciar la bancarrota, ¿no? Norwegian para nosotros, por ejemplo, es un operador fundamental para el turismo nórdico en invierno y para nosotros la situación que están viviendo ellos es muy delicada y nosotros esperemos que ellos puedan salvar esta situación porque nosotros nos veríamos gravemente afectadas. Todo lo que está pasando en Alemania también, la situación de Cóndor, ¿no? Estaba a punto de ser adquirida de alguna forma, inyectada por LOT, por la compañía polaca, al final pues han desistido, están con préstamos del gobierno alemán, bueno, están intentando sobrevivir a esta circunstancia. Para nosotros la conectividad es clave y la subsistencia de estas líneas aéreas también. Nosotros lo que hacemos es acompañarlas y a través de convenios poder apoyarlas con toda esa conectividad que tienen. Esperemos, la verdad que la conectividad aérea es una incógnita totalmente ahora mismo de cómo vamos a estar al día después de esta pandemia, ¿no? Es una situación dificilísima, pero para nosotros es crítica. Loli Vicens pregunta cómo vais a comunicar la seguridad en vuestros destinos y si crees que es mejor esperar a lo que digan las administraciones competentes en materia de aforos. Bueno, eso por supuesto. Yo creo que nosotros no podemos promocionar nada de lo que no estemos seguros. Y para estar seguros de cuál va a ser la situación de seguridad en el destino, tanto a nivel nacional como insular o regional, las administraciones competentes son las que no lo van a tener que establecer. Son las que establecerán el número de personas que podrán confluir en un espacio físico, el número de personas que puedan volar en un avión, el número de personas, los tests de los que hablamos que se tienen que hacer en los aeropuertos de origen, etcétera. Nosotros esperamos a eso porque no podemos
adelantarnos. Eso sí, una vez se sepa, una vez se sabe cómo se ha evolucionado también en la pandemia, lo decía al principio, no hay que olvidar que en este sentido el ser islas ha sido una ventaja y hemos sido los menos afectados, ¿no? A nivel nacional. La verdad que la afectación aquí en Gran Canaria ha sido pequeña, si lo comparamos con otras comunidades, otras provincias en España, y eso, bueno, está siendo una ventaja. Bueno, pues habrá que comunicarlo también, ¿no? La temperatura, parece que el virus se está demostrando que parece que a una cierta temperatura el virus ya no se propaga. Bueno, pues parece que también las circunstancias de la climatología en Gran Canaria pues ha facilitado pues que haya menos contagios. Pues también eso es un valor que si se certifica finalmente, y estamos completamente seguros y se certifica por las administraciones competentes, pues nosotros también tendremos que promocionarlo, y eso sin duda que lo haremos. Sergio López nos pregunta que qué opinas de aprovechar este desastre para crear un destino turístico inteligente que englobe a toda España sin distinción. Es decir, que el turista o residente de un viaje a España o recorrido turístico pueda recibir información personalizada y segmentada, adecuada al punto de venta o servicio donde se encuentra en tiempo real, y que sea de forma independiente de si está en un hotel, en un teatro, todo unido en una sola aplicación. A ver, aquí hay dos temas. Primero, Sergio es muy ambicioso en su planteamiento respecto a que todo se esté en una sola app, como dice, ¿no? Y yo creo que necesitaríamos otro webinar exclusivamente para hablar de los destinos inteligentes. Es un tema demasiado importante como para abordarlo en una sola pregunta, es imposible. Y aparte de mí, yo creo que haría falta expertos en la materia, ¿no? Que realmente nos pudieran explicar en qué consiste un destino inteligente. Nosotros tenemos la experiencia, porque aquí en Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria se ha certificado como ciudad inteligente, y bueno, hemos trabajado, porque trabajamos con Segitur en su momento, hace 2 o 3 años, muy de la mano con el tema de los destinos inteligentes. Lo conocemos y nos parece un gran valor. Nos parece que el ser un destino inteligente, todo lo que tiene que ver con la herramienta de destinos inteligentes, son muy positivos para los destinos. Va muy enlazado con la digitalización que hablábamos antes. Aunque Sergio da una solución única, yo creo que es un tema muy amplio para discutir, ¿no? Está claro que es lo que decíamos antes, ante esta fatídica situación que tenemos ahora mismo, hay que buscar la oportunidad en lo que se pueda. Y esa puede ser una gran oportunidad. Si esto nos hace ver lo importante que es ponerse las pilas como destino, ser un destino inteligente en todos los sentidos, ¿no? Tener esa información subida en la nube, que se pueda interaccionar con el destino desde los mercados de origen, que cuando el turista esté en la isla, en Gran Canaria en este caso, o en cualquier lugar de España, se le puede hacer un seguimiento, y así se puede traquear de una forma global, nunca de forma individual, claro. Se puede agregar esos datos y saber exactamente pues, en qué recursos turísticos pasan más tiempo, cuáles son las horas en las que deciden hacer una u otra actividad, cuáles son los días de la semana en las que prefieren hacer una cosa u otra. Cualquier información que se pueda agregar, lógicamente es interesantísima, porque es el conocimiento del cliente, que eso es lo más importante, y eso te ayuda pues, a poner las herramientas del destino y a mejorar como destino, ¿no? Me parece interesantísimo el debate, pero creo que, como digo, es tan importante que necesitaría un webinar exclusivamente de destinos inteligentes. Berta Rodero nos pregunta, sabemos que esta crisis va a afectar a todos los establecimientos, pero ¿a qué establecimientos consideras que va a afectar en mayor medida, y cuáles crees que pueden ser más beneficiados porque su cliente sea más dado a viajar? Es una pregunta muy interesante y complicada de responder. Yo creo que, por un lado, más que porque el cliente sea más viajero o menos viajero, yo primero creo que tiene que ver con el tipo de alojamiento, y lo hablábamos antes con la vivienda vacacional. Yo creo que lo primero serán esos viajes donde no confluyas con mucha gente. La vivienda vacacional, pero sobre todo, lo dice ella, ¿no? Los entornos rurales, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la España de interior. Yo creo que la España de pueblos, ¿no? El tema de pueblos este verano puede funcionar muy bien. A nivel isla, para nosotros, todo lo que tiene que ver con el interior, todo lo que tiene que ver con la zona costera que no está tan masificada, donde no hay tanta aglomeración hotelera, donde son unos microdestinos más tradicionales. Yo creo que eso es lo que primero se va a poner en marcha, ¿no?
Y después está claro que hay una fidelización del cliente. Hay clientes que están fidelizados con un tipo de hotel, con una cadena hotelera, con un segmento, y ese va a seguir viniendo. Y se me ocurre, por ejemplo, el segmento de golf. Los golfistas, los turistas que jueguen al golf, que desde el momento que se permita jugar al golf, estoy seguro que van a empezar a viajar, porque es un deporte al aire libre, donde prácticamente no tienes contacto con nadie durante los 18 hoyos del recorrido, puedes hacer tu actividad al aire libre, bueno, y además tienen un alto poder adquisitivo. Yo creo que, por ejemplo, el turismo, el turismo específico de producto, como puede ser el de golf, puede tener una rápida recuperación. O lo que decía antes, todo lo que tiene que ver con turismo rural, turismo natural, el senderismo, todo lo que tenga que ver actividad aire libre, todo lo que tenga que ver con el deporte al aire libre, el ciclismo, eso yo creo que puede funcionar. Eso es lo primero que yo creo que se va a abrir. Sergio Quiroz nos planteaba que se está escuchando que es posible que las grandes cadenas de las islas no abran este verano. Y te preguntas si es cierto este planteamiento o crees que puede llegar a suceder, dada la incertidumbre que tenemos. Bueno, no lo sé a ciencia cierta porque no depende de nosotros esa decisión. A mí me extrañaría mucho que no abrieran todas, ¿no? Sobre todo porque si hablamos de cadenas, yo creo que seguramente lo que no abrirán es todos los hoteles. Es decir, una cadena hotelera que tiene 2, 3, 4 o 6 hoteles, no los va a abrir todos, evidentemente, ¿no? E incluso un solo hotel, a lo mejor no abre todo el hotel. Pero yo creo que desde el momento que se pueda y se pueda hacer ese esfuerzo desde el punto de vista empresarial, sería bueno que abrieran, si tengo varios hoteles en una cadena hotelera, un hotel, o si solo tengo un hotel, una zona del hotel, una planta, por ejemplo, porque creo que es bueno lo que decíamos antes, hay que empezar a trabajar con estas nuevas circunstancias, con nuestros nuevos protocolos, con estos nuevos procedimientos, con los check-in, hay que trabajar con alimentación y bebidas, el tema del buffet, que va a desaparecer como lo conocemos hasta ahora, pues esta nueva fórmula hay que ponerla en marcha, hay que trabajar con los propios trabajadores, con los empleados, con las camareras de piso. Tenemos que trabajar con las camareras de piso para ver cómo vamos a limpiar ahora una habitación, de qué manera, todos los sistemas de protección que tienen que utilizar todos los profesionales del sector turístico que trabajan en el sector alojativo, sector de empresas relacionadas con el turismo, pues tienen que aprender a trabajar de esta manera. Y yo creo que para eso lo mejor es que desde que se pueda empezar a hacerlo. Lógicamente, no abriendo todas las camas posibles, toda la capacidad hotelera posible, pero que cada uno, en la medida posible, lo vaya haciendo poco a poco, porque yo creo que es un poco como un training, ¿no? Un entrenamiento que tendrán que hacer hasta el mismo departamento de operaciones de cada una de las empresas de las que estamos hablando. Teresa Campillo te preguntaba si a la hora de trabajar tienes presente cómo evolucionará el calendario escolar. Sí, claro, para nosotros es fundamental porque el calendario escolar tiene mucho que ver con el turismo familiar, evidentemente, y el turismo familiar, sobre todo en verano, para Canarias, Gran Canaria, para toda España es fundamental. Por lo tanto, sí, claro que lo tenemos en cuenta. Estamos muy pendientes del calendario escolar en España, viendo un poco cómo se va a afrontar el tema del final de curso, si al final va a terminar las clases en junio, va a haber vacaciones, no va a haber vacaciones. Esto estamos pendientes, pero también lo estamos pendientes para los mercados de origen, como puede ser el británico, sobre todo para verano, y ya de cara al invierno, el alemán y el escandinavo. O sea que sí, claro, para nosotros es muy importante. Y José David Aledo te decía que con esta situación que estamos viviendo se han cancelado muchas ferias y eventos previstos para nuestro calendario. ¿Vais a reorientar los fondos no gastados a una mayor inversión en acciones de publicidad y promoción? ¿En qué pensáis que será más importante actuar? ¿En acciones de co-marketing y con turoperadores, otras y líneas aéreas? ¿En publicidad en medios o en redes sociales? Pues mira, en todo. Es decir, primero, por supuesto que toda esa inversión que estaba prevista para ferias presenciales, para workshops, para roadshows, para fantrip, para press-trip que teníamos previstos estos meses, los que podamos los vamos a trasladar para los últimos meses del año. Es decir, si tenemos un fantrip con un tour operador alemán que hoy no puede venir a Gran Canaria para realizar ese viaje profesional, pero sí en noviembre lo puede volver a hacer, lo trasladamos a noviembre. Eso, todo lo que estaba previsto para estos meses que no se pueda, se va a trasladar hasta final de año. Todas esas acciones que no se puedan trasladar, porque o bien no es posible, o porque no encajan en fechas, o porque no encajan en el calendario de las propias personas con las que trabajamos, ese dinero claro que se va a reorientar y claro que se va a gastar en promoción turística. ¿Cómo?
todo lo que sea, yo creo, para mí, importantísimo apoyar al canal. O sea, todos esos convenios que solemos hacer con Turoperación, con agencias de viajes, con líneas aéreas, creo que en estas circunstancias cobran más importancia que nunca. Posiblemente el retorno que tengamos de esas inversiones, desde el punto de vista de eficiencia, no sea el año en que mejor retorno vayamos a tener, pero sin embargo creo que tenemos la obligación de acompañar en estos momentos donde el canal lo está pasando mal, donde somos los primeros interesados que ese canal se mantenga, que no desaparezcan operadores de los canales, que no desaparezcan OTAs, que no desaparezcan turoperadores, que no desaparezcan líneas aéreas. Tenemos que estar ahí para que esto no pase. Aunque, como digo, seguramente no vamos a tener el mejor retorno desde el punto de vista de eficiencia o de ROI que podríamos tener en otro año, pero sin embargo tenemos que estar ahí. Y después, por supuesto, la promoción directa que hacemos. Nosotros hacemos muchísima promoción, tanto a nivel de campañas programáticas, en cada segmentado por mercado, segmentado por interés, segmentado por perfiles. Eso lo estamos haciendo y lo vamos a redoblar. Es decir, ahora ese dinero sobrante, entre comillas, o ocioso que se va a quedar, ocioso lo vamos a invertir en estas campañas. Y como decíamos antes, lo digital se impone y nosotros también lo hacemos, ¿no?